Hola chicos, bienvenidos a este otro video acerca de la unidad 4, donde vamos a hablar acerca de las gráficas de Bode y las gráficas de Nyquist. Que pues bueno, en general son representaciones gráficas de la respuesta frecuencial. En un video pasado vimos, traté de explicarles un poquito a fondo qué es esto la respuesta frecuencial. Bien, vamos a hablar un poquito de antecedentes. ¿Qué fue lo que vimos en el video pasado? Básicamente lo que dijimos es que si tenemos un sistema, este sistema descrito por una función de transferencia GDS, tiene una entrada y tiene una salida. Esta entrada vamos a llamarle UDS y a la salida YDS. Hablábamos de que en muchas ocasiones tenemos sistemas que básicamente causan que la salida, es decir, las respuestas de los sistemas tengan una respuesta frecuencial o oscilatoria. Frecuencial o oscilatoria. Y bueno, pues sí, de las maneras de generar esa respuesta oscilatoria es mediante el uso de una función de entrada del tipo sinusoidal. Es decir, si mi función de entrada es, por ejemplo, a seno de omega t, pues necesariamente aunque mi función de transferencia sea simplemente una función de primer orden, pues ya la salida va a ser del tipo oscilatoria. Vimos que acá, por ejemplo, en esta grafiquita se encuentra dibujada la función seno y les comentaba que pues habían dos maneras de representar la función seno. Era unas en términos de radianes, ¿qué es esto? Radianes, y otra está en términos de grados. Grados. Para que se den una idea de por qué radianes, por qué grados, bueno, les voy a explicar a ver brevemente cómo verlo como grados. Ustedes tienen de hecho se pueden imaginar una especie de relojito. Este relojito tiene digamos, una manecilla. Esa manecilla lo que me está señalando es lo que me está señalando es que, por ejemplo, cuando la manecilla da una vuelta completa, cuando la manecilla da una vuelta completa, pues básicamente decimos que ya dio un ciclo. Un ciclo equivale pues a obtener una función sinusoidal completa sin repetirse. Es decir, desde este punto hasta este punto. Pues una vuelta completa de una manecilla equivale a eso, a un ciclo. Imagínense que la altura de esta punta equivale a la respuesta, es decir, al valor de la y. ¿Qué implica eso? Que cuando la manecilla, por ejemplo, se encuentra en esta posición, pues la altura de y pues va a ser la distancia entre este eje y perdón, y la altura esta de la posición de la aguja. Cuando la aguja está en su máxima altura, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pues va a tener un valor de 1 o de -1. Entonces, podemos ver una función sinusoidal como un relojito una manecilla está girando. Cuando la manecilla está girando muy, muy rápido, pues tenemos una frecuencia alta. Y cuando la manecilla pues está girando muy lento, pues la frecuencia va a ser baja. ¿Correcto? Pues, ¿en qué se va a traducir esto en mi respuesta, una respuesta sinusoidal?
Cuando tenemos una frecuencia alta, pues vamos a tener unas oscilaciones muy cambiantes. Cuando tenemos una frecuencia muy baja, pues va a tardar mucho en dar en esos ciclos. Bueno, eh, mencionamos también que finalmente, dadas las características que se producen en la respuesta frecuencial en cualquier sistema, pues siempre lo que se va a tener es que la respuesta, eh, perdón, la función de respuesta o de salida, pues va a ser siempre de la misma, del mismo estilo. Se cumplen algunas características que, por ejemplo, en la respuesta a la salida, vamos a tener siempre el mismo periodo, pero se va a presentar siempre un desfase y una ganancia AR, sí, una ganancia. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a tener es que vamos a tener siempre esta misma función sinusoidal, pero digamos que va a empezar distinto y va a tener una altura distinta. ¿Correcto? Entonces, puede tener alturas distintas. Eso está relacionado con la relación de amplitud y un desfase, es decir, esta empezó acá, y esta está empezando acá. Esto está relacionado con el desfase. Bueno, y vimos un método fácil de calcular esto en el video pasado. AR lo podemos calcular con esta función y el desfase o ángulo de desfase lo podemos calcular con esta función. Correcto, entonces es una manera rápida de encontrar que simplemente consiste en sustituir S por JW. Calculamos las amplitudes, resolvemos con esa formulita, calculamos ángulos, resolvemos con esa formulita y obtenemos la amplitud, la relación de amplitudes y el desfase de mi función de transferencia. Bueno, al fin y al cabo, ¿de qué se trata esto? Que pues bueno, yo puedo obtener cuál va a ser la respuesta en estado estacionario de una función de transferencia sin tener que resolverla, es decir, sin tener que hacer todo de la transformada inversa de Laplace cuando tengo una función muy compleja. Básicamente yo puedo conocer cuál va a ser el resultado de tener ese sistema y aplicar una función sinusoidal sin resolver por completo esta función. Entonces, esa es mi ventaja, no tener que hacer todo el planteamiento matemático para la función de transferencia para conocer esto. Pero, ¿qué desventaja tenía este método? Que pues vamos a obtener el resultado en estado estacionario. Es decir, no vamos a conocer nunca qué es lo que está pasando en el estado transitorio. Para conocer el estado transitorio necesitamos a fuerzas a fuerzas desarrollar la parte matemática, es decir, aplicar transformada inversa a esto, hacer arreglos algebraicos, hasta obtener un modelo del tipo YDT. Pero bueno, entonces esto puede llegar a ser complicado. Obtener mi función de transferencia obtener mi función en el dominio del tiempo cuando mi función de transferencia es relativamente compleja. El punto es que si a mí solo me interesa analizar qué va a pasar al final en mi proceso, es decir, cómo se va a comportar al final cuando se estabilice, pues no tengo que hacer toda esa solución matemática. Puedo saltármelo y utilizar la metodología que vimos en el video pasado. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los diagramas de Bode y de Nyquist, que me ayudan a hacer una mejor interpretación de cuáles son todas las posibilidades de respuestas con todas las posibilidades de alimentaciones. ¿En qué se basa esas gráficas? Pues en variaciones en la frecuencia. ¿A qué voy con esto de variaciones en la frecuencia? La cosa es, si yo alimento mi sistema con una función con una función donde la frecuencia del sistema tiene valores altos,
pues se va a producir una respuesta de cierto tipo. Y si yo utilizo valores bajos, pues se va a producir, perdón, a ver, si alimento mi sistema con una frecuencia muy baja, voy a producir una respuesta de cierta manera. Bueno, las, los diagramas de Bode me ayudan a conocer cuál va a ser el comportamiento de mi sistema dependiendo de qué frecuencia le voy a alimentar. Básicamente lo que analiza es si yo cambio el valor de mi frecuencia, ¿en qué va a afectar estos cambios a esto, a mi amplitud y a mi desfase? Bueno, Bode desarrolló por ahí de creo que 1940, 1930, un método gráfico para poder analizar esto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo cambie mi frecuencia? ¿Qué va a afectar a, qué le va a pasar a, vamos a llamarle, a la amplitud de la ganancia o a la amplitud de la función de transferencia y al ángulo de la función de transferencia cuando yo cambio la frecuencia de mi función de entrada. Y Bode desarrolló esta gráfica. Eh, Básicamente, de hecho, consiste en dos partes, son dos gráficas, de hecho, nada más que en esta figura que tenemos acá, pues están montadas una sobre la otra, por eso es que tiene doble eje Y de este lado, un eje de decibelios y un eje de grados. Pero bueno, acá lo que está representando, pues nada más como que montaron las gráficas, pero normalmente se suelen expresar, o algunos otros libros las suelen expresar como dos gráficas. Acá esta es la primera gráfica y esta es la segunda gráfica. Eh, en la primera muestran cierta, muestran pues las variaciones de la ganancia y en otro la del ángulo, ¿correcto? Pero bueno, acá en esta gráfica que tenemos acá simplemente están montadas. A ver. Bueno, ¿y qué gráficas son las que, perdón, qué es lo que grafica Bode? Bode lo que hizo fue graficar estas dos cosas, es decir, una representación de la amplitud, vamos a ponerlo, amplitud o la ganancia de la función o la relación de amplitudes, es lo mismo, la amplitud contra la frecuencia. Y la otra gráfica es la fase o el desfase contra la frecuencia. Bueno, y esto se traduce en algo muy simple. Yo tengo una función de transferencia, vamos a llamarle GDS. Esta función de transferencia tiene una alimentación, tiene una salida. Y lo que quiero saber es que dependiendo de mi función de entrada, donde mi función de entrada puede tener una frecuencia muy lenta, muy bajita, o sea, un número muy pequeñito, o puede tener una frecuencia muy, muy alta. ¿Cuál va a ser mi cuál va a ser, perdón, cuáles van a ser mis valores de eh, la amplitud y el margen de ganancia? Perdón, amplitud y desfase o ángulo de desfase. Correcto. Entonces, simplemente variando, acá yo tengo una función, por ejemplo, del tipo seno, a seno de W tau. Si yo varío la W tau, pues esto va a repercutir en mis valores de el margen de ganancia y el ángulo de la ganancia o el desfase. Les digo varias palabras porque, pues bueno, o sea, dependiendo del libro van a encontrar diferentes términos, pero hacen referencia a lo mismo. Ángulo, desfase, fase.
acá margen de ganancia, amplitud, relación de amplitudes, etcétera. Que pues el significado va a ser el mismo. ¿Qué tanto más grande va a ser mi onda? Y esta pues o sea, qué tan atrasada o retrasada va a estar, perdón, qué tan atrasada o lo contrario, o qué tan atrasada o qué tan adelantada, perdón, va a estar mi respuesta, porque se pueden generar también adelantos en la respuesta. Bien. Por convención, todo se suele expresar con números negativos, es decir, mi desfase se suele expresar con números negativos, aunque en mi gráfica, aunque en una gráfica, digamos, una gráfica sinusoidal, digamos, tenemos una gráfica, tenemos mi función de entrada, tengo mi función de salida, que digamos que tiene un desfase. Eh, técnicamente o estrictamente, mi función, digamos, principal está acá en el ángulo cero. Y mi función desfasada, pues pudiera estar en un ángulo acá de 90 grados. 90 grados, que sería lo mismo en radianes, pi medios. Pi medios, ¿correcto? Pero bueno, como es un desfase, pues digamos que una manera correcta de expresarlo sería saber, o sea, sería como un atraso, y ese atraso es preferible expresarlo como un número negativo. Es decir, esta gráfica es lo mismo que esta menos tanto, porque en realidad lo que le pasó con el tiempo es que se atrasó. Entonces, para representar ese atraso o interpretarlo como un atraso, se le pone un signo de menos. Por eso es que acá en las gráficas se grafican como menos 40, menos 90, menos 45. Y cuando tienes un adelanto en el tiempo, pues te vas al lado positivo. Entonces, cuando tienes gráficas que se van hacia acá arriba, son gráficas que se están adelantando en el tiempo. Es decir, antes de que yo ponga una alimentación, la gráfica ya respondió. Eh, en aplicaciones creo que de ingeniería química eso no tiene sentido, pero quizás en aspectos de electrónica sí tenga aplicaciones. Toda la parte de teoría de control tiene muchas más aplicaciones en electrónica y en computación que en ingeniería química. Digamos que en ingeniería química como que se adaptó y pues finalmente encontró un camino y básicamente eh, todo lo que tenía que ver con instrumentación, el control de un proceso, pues se podía describir exactamente con la misma teoría del control que se utilizaba en el campo de la electrónica. Entonces, existen muchos más libros que describen control de procesos o teoría de control con ejemplos de electrónica que los que existen con ingeniería química. Creo que de ingeniería química van a encontrar dos o tres. Y muy bueno, pues creo que nada más el Cyborg. Pero la gran mayoría de los libros pues utilizan puros ejemplos de electrónica. Y por eso es que van a encontrar este tipo de gráficas, cuando existen adelantos y cuando existen retrasos en la respuesta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que representa esto? Básicamente, supongamos que voy a operar mi sistema y le voy a alimentar una función de tipo oscilatoria con un valor, digamos, intermedio de omega, es decir, de frecuencia. Bueno, en la gráfica de Bode decimos que es una expresión semilogarítmica porque en el eje X vamos a expresar la frecuencia como una función logarítmica. Es un logaritmo de base 10 de la frecuencia. ¿Por qué? ¿Cuándo utilizamos esto de los logaritmos? Cuando necesitamos observar por un método gráfico que normalmente no sería, o sea, cuando necesitamos observar una curva que normalmente no se observaría en una escala lineal. Es decir, en una escala lineal esto quizás se observaría algo como de este estilo. Digamos, estoy hablando de esta gráfica. Se observaría algo como de este estilo. Va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando.
y de la nada acá hizo así muy rápidamente. O sea, como que cambió muy rápido en un intervalo muy corto de tiempo o de valores de X. Entonces, cuando se generan respuestas de este estilo, pues no es posible expresarlo con una, o sea, no es posible, digamos que hacer interpretaciones de mi respuesta, pues con una gráfica lineal. Entonces, para poder visualizar ciertos cambios o hacer ciertas deducciones con respecto al comportamiento, pues utilizamos gráficas logarítmicas, es decir, simplemente pues en lugar de graficar, en lugar de que x sea mi frecuencia, pues x va a representar mi logaritmo de la frecuencia. En este caso va a ser el logaritmo de base 10. Y en el caso del eje vertical, pues vamos a tener dos gráficas. Una gráfica que va a representar mi desfase de G y la otra gráfica que va a representar el margen de ganancia o la amplitud de la ganancia de la función de transferencia. El desfase lo vamos, digamos que, bueno, hay algo muy importante y es que por convención o digamos que en un inicio las gráficas de Bode pues se empezaron a representar en el caso del ángulo de desfase como grados centígrados, perdón, no grados centígrados, como grados, perdón. Ese ángulo pues simplemente se expresó como grados. Entonces, dependiendo del tipo de función, pues pudiera ser que el desfase sea de no de 90, sea de 80, 85, 130 grados, etcétera, ¿correcto? En ese caso, esta que tenemos acá es una respuesta, es una gráfica de Bode de un sistema de primer orden eh, que fue perturbado por una función sinusoidal. Entonces, el desfase de este tipo de funciones siempre va a tender a un máximo de 90, un máximo. No estoy diciendo que va a ser siempre 90, sino que el máximo va a ser de 90. Ahí te explico por qué. Bueno, entonces el desfase se expresa en grados y la amplitud se puede expresar de dos maneras. Convencionalmente, la amplitud se expresa en decibelios. ¿Qué significa decibelios? 20 logaritmo del margen de ganancia. Y la otra manera de utilizarlo es simplemente en su forma logarítmica. Y en la forma logarítmica simplemente tenemos logaritmo de base 10 del margen de ganancia. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está multiplicado por 20 y el otro pues, por 1. ¿Por qué utilizar esto de decibeles? Pues en electrónica esto de decibeles tiene mucho sentido para aplicaciones de resonancia, ruido eléctrico, etc. Pues digamos que multiplicar por 20 hace que sus gráficas se vean un poquito más, o sea, hace que sus gráficas expresen mucho más cambios o características de su proceso. En ingeniería química quizás eso no pase, aunque van a encontrar en todos los libros esto de los decibeles, en los libros de control aplicados a ingeniería química, pues no se observa eso. Entonces, ustedes acá no necesariamente tienen que expresarlo en decibeles. Sí, va a ser una escala logarítmica, pero pues va a estar multiplicado por 1. Bueno, acá en esta gráfica que yo tengo, que les tengo puesto, pues está puesto en decibeles. ¿Qué significa esto? Pues está multiplicado por 20. Si no lo quieren en decibeles, pues divídalo entre 20, es decir, acá sería 2, acá sería 1, acá sería 0, acá sería lo mismo, 1, menos 1 y menos 2, ¿correcto? Ese es el equivalente en una escala de solamente el logaritmo de la ganancia. Y bueno, ahora vamos a entender qué es lo que significa, cómo utilizar este tipo de gráficas. Primero que nada, generarlas a mano no tiene chiste. El chiste de utilizar las gráficas de Bode es mediante los softwares como MATLAB.
MATLAB tiene todo un complemento para poder hacer análisis de teoría de control. Y ese complemento tiene un complemento muy bueno que se llama Simulink. Entonces, con Simulink se puede hacer todo lo que se ve en este curso de manera muy fácil, muy rápida. Pero la pandemia nos dejó sin MATLAB. Bueno, de todas maneras, si ustedes quieren aprender acerca de resolver problemas de control con MATLAB, hay muchísimos videos en YouTube. La verdad, videos de eso abundan. Hay muchos más videos de uso de resolver problemas de control en MATLAB que videos explicando conceptos de teoría de control o de control de procesos. Pero bueno, acá la cosa es, ¿qué pasa si de repente yo tengo una función de alimentación, una función de entrada, con una frecuencia, ¿qué será? Una frecuencia de 1, ¿correcto? ¿Qué pasa si W es igual, perdón, omega es igual a 1? Pues bueno, lo que vamos a sacar es el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, cuando lo calculen, les va a dar el logaritmo de 1 es igual a 0, ¿correcto? Entonces, ustedes van a estar parados en este eje. Básicamente trazan su línea vertical y lo que van a observar es esto. Este punto va a ser su ángulo y este punto va a ser su ganancia. Entonces se van acá al eje de la Y y lo que van a leer es el ángulo. Ah, bueno, el ángulo va a ser de 45. Entonces, mi ángulo o margen de ganancia, perdón, mi desfase perdón, mi desfase o ya sea expresado con la phi o con el ángulo de la función, pues va a ser igual a menos 45 grados. ¿Qué significa esto? Que vas a desfasar 45 grados. ¿Qué significa en una grafiquita? Que pues bueno, tengo una grafiquita, empieza mi función de entrada y la de salida va a tener un desfase así de 45 grados. ¿Correcto? Y ya sabemos que va a tener un cierto tamaño de desfase. Y mi ganancia o mi margen de ganancia va a tener un valor de, leemos acá en mi segundo eje, y no sé, supongamos que les da por acá menos 4, ¿no? En decibelios. Menos 4 en decibelios lo pueden convertir a margen de ganancia, ¿correcto? Porque, o sea, digamos, en este eje vertical, pues está en decibelios. Lo pueden convertir a margen de ganancia simplemente despejando. Y pues básicamente les va a dar ya el valor de el margen de ganancia. Entonces, ustedes con una gráfica de Bode lo que van a hacer es relacionar. ¿Qué pasa si de repente incremento la frecuencia de mi alimentación? ¿Qué pasa, es decir, ¿qué pasa si hago más oscilante mi alimentación? Pues significa que me voy a desplazar en este sentido. Pues al desplazarme en ese sentido, ¿qué es lo que le está pasando a mi ángulo? Pues cada vez va a desfasar más. Es decir, mientras más alta sea mi frecuencia, voy a tener un mayor desfase porque se va a ir acercando cada vez más a 90. Se va desfasando, se va desfasando, se va desfasando. Y vean acá lo que le pasa al desfase. Básicamente el ángulo de desfase en un principio cambia muy lentamente. Cuando pasa por acá por -1, empieza a cambiar más rápidamente. Y después cuando pasa por +1, empieza a cambiar otra vez lentamente. Llega un momento que se estanca, es decir, ¿qué significa este estancamiento? No significa nada de estado estacionario. Todo esto es un estado estacionario. Todo esto es qué va a pasar al final. Acá lo que me está diciendo es que al final no importa qué tanto qué valor de frecuencia yo estoy utilizando, no importa qué tan grande sea mi frecuencia, cuando llega al estado estacionario mi proceso va a tener siempre un desfase de 90 grados mi respuesta de salida. Aunque pongas tu frecuencia al infinito, tu desfase va a ser 90 grados. ¿Y qué le va a pasar a la ganancia? Bueno, al principio la ganancia, quiero que observen esto, cuando el logaritmo de W es igual a -1, correcto, es decir, cuando el logaritmo de omega es igual a -1, pues eso implica
que bueno, en esta posición, observen qué es lo que le está pasando a mi ganancia. Mi ganancia prácticamente es cero. Cero. ¿Qué significa cero? Pues cero es igual a 20 logaritmo de el margen de ganancia. Si yo despejo, lo que voy a obtener es que mi margen de ganancia va a ser igual a 1. Correcto, aplico el despejo, el logaritmo de base 10. Me va a quedar 10 a la 0 y 10 cualquier número a la 0 te va a dar siempre 1. Es decir, en un principio, cuando mi frecuencia es extremadamente pequeñita, desde tener una frecuencia nula hasta tener una frecuencia acá, bueno, logaritmo de la frecuencia igual a -1, básicamente no va a haber ninguna amplitud, es decir, esa es mi alimentación y mi respuesta va a ser exactamente de la misma amplitud, va a ser igual a 1, la relación de amplitudes. Eso va a pasar solamente cuando omega es muy pequeñito. Cuando omega va incrementando, entonces sí se va a generar una diferencia. Entonces, a la curva, perdón, a la respuesta se puede hacer o más pequeñita o más grandota, correcto. Pero cuando tu frecuencia, el valor de omega es muy pequeñito, pues prácticamente tu respuesta se va a comportar igual que tu entrada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, estas gráficas de Bode me ayudan a hacer esa interpretación. Ah, bueno, antes de tal valor, no va a haber prácticamente cambios en mi respuesta de salida. Pero a partir del valor tal, del logaritmo de omega 0, ya hay cambios significativos. Y en tal posición o cuando tienes altas frecuencias, pues se va a infinitos o se estaciona en cierto valor, etc. Bueno, entonces las gráficas de Bode pueden ser muy útiles para observar qué es lo que va a pasar si yo incremento la frecuencia de mi función de las oscilaciones en mi función de alimentación. Ah, ahora, la siguiente gráfica, que es la gráfica de Nyquist, es esta. Esta, la verdad, a mí no me gusta porque yo siento que la de Bode pues tiene mucha más aplicación y está más fácil de entender. La gráfica de Nyquist pues lo que hace es expresar lo anterior pero en coordenadas polares. El problema es que ya no toma en cuenta como tal la frecuencia, o al menos no toma todo el espectro de la frecuencia. ¿Qué es lo que representa la gráfica de Nyquist? Como pueden observar, esta gráfica tiene primero que nada un círculo gigante en este eje polar. Eh, bueno, el radio de este círculo lo que va a expresar es mi margen de ganancia. Si mi círculo es muy grandote, pues es un margen de ganancia muy grande. Ahora, esta gráfica que tenemos acá, que es una gráfica de Nyquist, expresa exactamente lo mismo que la gráfica anterior de Bode. Vamos a, vamos a juntarlas para usarlas de ejemplo. Bueno, ¿cómo rayos es que esta gráfica expresa lo mismo que esta otra? Porque esas dos son iguales. Bien, primero que nada, imagínense que trazamos un vector. De hecho, la parte importante de esta gráfica es esta curva que está acá. Esa curva, como pueden observar, en eh, está parada sobre el desfase que puede tener mi función. Acá mi ángulo es 0 y de este lado mi ángulo es -90, ¿correcto? Entonces, recuerden que la gráfica de Bode está anterior, mi respuesta
o la respuesta de mi función de transferencia tuvo un desfase total de menos 90 grados. Esos mismos menos 90 se pueden observar en esta misma gráfica. Si yo tengo, por ejemplo, supongamos que estamos acá, no sé, en este punto, tenemos un desfase de 45 grados. ¿Cómo vamos a encontrar esos 45 grados en esta gráfica de Nyquist? Pues básicamente va a representar un puntito en esta curva. ¿Qué puntito va a ser? Pues es un punto, digamos, por acá. Perdón. Imagínense que trazamos un vector y este vector pues va a tener un ángulo. Este ángulo va a ser de menos 45 grados, no grados centígrados, grados, de 45, menos 45 grados. Bueno, pero ¿cuáles son los valores que puede llegar a tomar el desfase? Pues puede llegar a tomar desde menos 0 grados, que es esta posición, hasta menos 90 grados, que es esta posición. Y los 90 grados, ¿cómo los va a alcanzar? Pues pegándose a esta curva. Bien, ahora, por qué sigue esta forma la curva? Bueno, esta forma tiene que ver con la ganancia, perdón, no con la ganancia, con el valor de la frecuencia y de la ganancia. Eh, ahora, en el caso de la longitud de este vector, está relacionado con la amplitud, es decir, con la amplitud de la función de transferencia, pero en un sentido opuesto. Acá en esta parte de la gráfica podemos observar este sentido opuesto. Cuando la gráfica tiene 0 decibelios, significa que no hay nada de amplitud, es decir, es cuando estamos acá. Tenemos 0 grados de desfase, y por lo tanto la amplitud pues va a ser, de hecho, la relación de amplitud va a ser 1, es decir, no hay ningún cambio. Cuando empieza a haber una relación de amplitud, necesariamente es que ya existe un valor de frecuencia. Ese valor de frecuencia, de hecho, se expresa con unas bolitas que están acá, unos circulitos. Vamos a borrar esto. Acá pueden ver expresada en la gráfica unos circulitos, que son estos circulitos. Esos circulitos lo que representan son valores de la frecuencia. Y lo que está diciendo es que, bueno, cuando tenemos bajos valores de frecuencia, prácticamente cuando no hay frecuencia, no existe desfase y tenemos una amplitud, una relación de amplitud, una AR igual a 1. ¿Correcto? Es decir, no está creciendo mi respuesta. Pero apenas empieza a haber un poquito de amplitud, es decir, empieza a crecer el valor de la amplitud, empieza a existir, pues ya empezamos a tener un desfase. Ese desfase pues va a ser este ángulo y vamos a comenzar a tener ahora sí que un valor de relación de amplitud o de margen de la ganancia. Bueno, entonces ese margen de la ganancia se puede obtener con la longitud de este vector, pero tiene una relación contraria. Cuando más cerca está de este centro, es decir, cuando más chiquito es este vector, mayor va a ser los decibelios o logaritmo natural, o logaritmo, perdón, base 10 de la amplitud. Es contrario. Es decir, mi amplitud va a incrementar conforme el vector se acerca a este punto. Tomando en cuenta esta misma grafiquita, podemos tener, van a poder encontrarse sistemas con otras formas. Por ejemplo, sistemas que, digamos, de este mismo estilo, supongamos que en realidad se estancó en menos 180, ¿correcto? En menos 180 grados. Es decir, en menos 180 grados,
ya dejó de cambiar, o sea, por más que incrementamos mis valores de frecuencia, siempre va a existir un retraso de 180 grados en mi respuesta. ¿Cómo se expresaría una gráfica de Nyquist de este estilo? Pues de esta manera. Es siempre como que un semicírculo, pero en este caso ya no va a detenerse acá en, ah, perdón, sería de este estilo. Ya no se detendría a los 90 grados, sino que va a abarcar los 180. Si tuviera un desfase todavía más prolongado, pues pudiera tener una gráfica de este estilo. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de qué tanto desfase exista, pues es cuánto va a ocupar o hasta dónde va a llegar. Bueno, de hecho sería así. Y lo mismo, mis vectores pues van a representar la amplitud, que puede ser, por ejemplo, un vector que se encuentra acá, acá o acá. Básicamente es, bueno, si yo estoy trabajando en este puntito, pues voy a tener una amplitud de cierto tipo y voy a tener una ganancia de cierto tipo. Si estoy trabajando con este vector, pues voy a tener una amplitud de este tipo, o sea, de este ángulo, y voy a tener una respuesta de una magnitud de ganancia de cierto nivel, etcétera. Entonces, el chiste de esta gráfica pues es simplemente utilizarla como una expresión general. Simplemente viendo la forma que pueda tener esta gráfica, pues puedo hacer diferentes interpretaciones. Como por ejemplo acá, pues rápidamente nada más veo que esta gráfica nada más está en el primer cuadrante, perdón, en este cuadrante. Por lo tanto, el retraso es de menos 90 y en menos 90 se estanca. Eso es lo que está diciendo. Um, Ahora, en mi opinión, estas gráficas de Nyquist, pues yo siento que son un poquito más tediosas. Para mí, pues las gráficas de Bode pues se entienden un poquito mejor. Sí es cierto que dicen que la ventaja de las gráficas de Nyquist es que acá se expresa todo en una sola gráfica, pero pues acá no importa que tengas dos gráficas, la verdad se entienden muy bien, se pueden montar una sobre otra y pues se va a poder leer rápidamente cuál va a ser el ángulo y cuál va a ser la ganancia. Aunque pues el propósito de las gráficas de Bode no son las de leerlas, sino son las de generarlas y observarlas, cómo van cambiando, es decir, observar que, bueno, se va a estancar en 90, por más que incremente la frecuencia, se va a estancar en, no sé, 45, y la ganancia va a llegar a un máximo de tanto. Y después de eso, de hecho, se mantiene constante. Correcto, entonces es más en entender cuál va a ser la forma que leer valores, es entender qué pasa si incremento mi frecuencia, cuál va a ser mi respuesta en estado estacionario de este sistema. Y listo. Entonces, simplemente es interpretación de la respuesta a la frecuencia. Bueno, nos vemos en el siguiente video.